que vamos a realizar, que vamos a exponer el día de hoy, se realizarán intervalos de 5 minutos y al final podremos agrupar todas las preguntas. Sin embargo, una vez se termine la presentación de la NI 010, en 5 minuticos podremos leer sus preguntas, podrán participar con nuestro expositor y al finalizar la 178 y la NT012 también podrán participar con una sesión de preguntas. Sin embargo, posteriormente, si hay temas que no pudimos abordar, también se pueden atender en ese mismo espacio. En el chat de nuestro evento se encuentra el formato de apropiación del conocimiento y registro de asistencia, el cual agradecemos diligenciar para poder contar con su registro y, por supuesto, emitir un certificado de asistencia en este mes por todo su apoyo y participación en el tema de gestión de normas y especificaciones técnicas. Con esto, agradecemos su compromiso en mantenerse actualizados en la modificación de las normas técnicas NE 010, prueba de estanqueidad en los tanques de almacenamiento de agua, las cuales van a ser presentadas por el equipo de la Dirección Red Matriz Acueducto, el ingeniero Ramiro Nel Bayona, de la Dirección de Red Matriz, y el profesional que apoyó todo este tema, el ingeniero Luis Miguel Pinzón, ingeniero mecánico, especialista en gestión integral de residuos sólidos, candidato a maestría en gestión y auditoría ambiental, y por su parte, en el equipo de gestión en las normas técnicas NS 178, requisitos mínimos para la elaboración de estudios prediales y disponibilidad de corredores de obra, y la norma NT 012, terminología de gestión predial, se encuentra un equipo bastante grande por parte de la Dirección de Bienes Raíces, encabezado por el doctor Guillermo Pardo Gálvez, el ingeniero Henry Valbuena, la doctora Claudia Patricia y la doctora Gloria Sánchez. Antes de iniciar, queremos comentarles la novedad, el hit del día de hoy, en nuestro tema de normas y especificaciones técnicas con el sistema SISTEC, Sistema de Información de Normas y Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra disponible a través de la página web y donde a partir de la semana pasada ya se encuentra disponible la descarga de las normas técnicas de la empresa. Recordemos que anteriormente estas se adquirían directamente en las oficinas de la empresa del acueducto y alcantarillado de Bogotá, y al día de hoy, con solo registrarse en el SISTEC, podrán consultar todas las versiones vigentes, descargarlas con todos sus anexos, y de esta forma la podrán tener de manera fácil en sus dispositivos a cualquier momento, a cualquier hora, y estarán actualizados en el tema normativo. Perdón. ¿Por qué realizamos estos eventos? Estos eventos se realizan en el marco de la política de normalización técnica, donde nos comprometemos en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento. Esto lo tenemos establecido de acuerdo con la resolución 198 de 2022. Donde se establecen las normas y especificaciones técnicas que son elaboradas y actualizadas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios en condiciones seguras por medio del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También disponemos de un espacio, no solo de esta charla, sino de un espacio web, el cual es consultado por todos de manera gratuita en la extranet de la página web de la empresa, donde podrán consultar qué hacemos aparte de las normas y especificaciones técnicas en el área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Pues allí contamos con unos boletines, que es información complementaria para poder facilitar su consulta en este espacio para que conozcan cómo se hace. Tenemos también el espacio de evaluación de productos y nuevas tecnologías, donde se cuentan con los proveedores que cuentan con carta de aceptación, es decir, que fueron evaluados desde el área para poder revisar que los requisitos que tenemos establecidos en nuestras normas técnicas de producto los cumplen.
Y nuestras socializaciones, que es el espacio donde pueden dar clic y consultar de manera directa nuestro canal de YouTube de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, porque allí reposan todas las socializaciones que hemos realizado desde el año 2020 y de esa forma podrán saber por qué se modifica una norma, qué es lo que tiene esta norma y mantenerse actualizados, por supuesto, en nuestro sistema de información de normalización técnica. Pero esta actividad no la hacemos sin un orden, sin una estructura. Para ello contamos con una norma fundamental que es la NS001 y de la misma forma con un procedimiento que es el cual nos indica cómo, cuándo, cuáles son nuestros soportes y qué se debe realizar. Para ello les voy a compartir un pequeño video donde podrán conocer cómo realizamos la gestión para poder llegar a este momento el día de hoy. Teniendo en cuenta cómo realizamos nuestra gestión, es importante resaltar que la gestión de normalización técnica no lo realiza un área en particular, es decir, Dirección de Ingeniería Especializada es un área de apoyo que consolida mesas de trabajo donde participa un equipo profesional muy completo, que son todos nuestros grupos de interés, empezando por un área usuaria, quien es el principal responsable de aplicarla, el que nos indica cuáles son los cambios, cómo se hacen las cosas día a día y, por supuesto, todos estos servicios y productos que tenemos en nuestras normas técnicas se encuentran reflejados en nuestras especificaciones, que es donde reposan los ítems de pago que disponemos en el sistema de avalúo de infraestructura SAI, administrado por la Dirección de Contratación y Compras. Los formatos instructivos y demás que se utilizan en nuestras normas se estandarizan por medio de la Dirección de Calidad y Procesos en nuestro mapa de procesos. Todo el sistema de información de normalización técnica es administrado por la Dirección de Servicios de Informática, quien garantiza que la información se puede consultar en tiempo real y de acuerdo con las condiciones de calidad que están establecidos por la empresa. También participa la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones, quien nos apoya en todas nuestras informativos, eventos que se realizan y, por supuesto, la publicación en nuestros canales de comunicación oficiales de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Con esto, queremos darles a conocer un poco de nuestros expositores. Para la norma
NE010, prueba de estanqueidad en los tanques de almacenamiento de agua potable, se encuentra el ingeniero Ramiro Nel Bayona, jefe de división de la operación y mantenimiento red matriz acueducto nivel 20, es un profesional especializado en el área de mantenimiento, redes matrices, zona norte y sur de la ciudad y municipios. Lleva más de 24 años de experiencia en la empresa de acueducto de Bogotá. También fue profesional planificador del área de ingeniería especializada, tecnólogo en topografía, especialista en ingeniería de sistemas hidratos urbanos, y su cargo actual es jefe de división, operación y mantenimiento, red matriz acueducto. El ingeniero Ramiro Bayona es nuestro líder de la norma técnica y el profesional que nos apoyó en toda esta actualización de la norma es el ingeniero Luis Miguel Pinzón, quien es CAP mecánico de mantenimiento SENA, técnico en línea de aviones aerocivil, tecnólogo en mantenimiento industrial SENA, ingeniero mecánico de la Universidad Distrital, especializado en gestión integral de residuos sólidos, aguas residuales y actualmente candidato a maestría en gestión y auditoría ambiental UNINI. Su experiencia laboral en la empresa se resalta por 2 años como operador de plantas perimetrales en la red de matriz acueducto, 4 años como técnico mecánico de mantenimiento en la dirección servicios electromecánica, 1 año ayudante del sistema alcantarillado y 6 meses como cadenero en la zona 1. 1 año y medio como ayudante de alcantarillado zona 4, 3 meses cadenero de la Dirección de Información Técnica y Geográfica, 10 años mecánico industrial y ayudante de soldadura en la Dirección de Servicios Electromecánica y actualmente es ingeniero mecánico en la División de Operación y Mantenimiento de la Dirección Red Matriz Acueducto. Con esto iniciamos la socialización de la norma técnica NE010 y le doy la palabra al ingeniero Ramiro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Efectivamente, me presento, mi nombre es Ramiro Bayona López, profesional especializado, ahorita fungiendo como jefe de la División de Operación y Mantenimiento Red Matriz Acueducto, de la operación de todo el sistema matriz acueducto, de las redes superiores a 12 pulgadas hasta 2,20 metros en toda la ciudad, cuya distribución incluye municipios Funza, Madrid Mosquera, Tocancipá, Cachancipá, Chías, y ventas de agua en bloque, Espucal, Copjardín y otros. Hemos participado en conjunto con el ingeniero Luis Miguel Pinzón en todo lo relacionado con la actualización de las normas técnicas, específicamente en la prueba de estanqueidad en tanques de almacenamiento de agua potable, la NE010. ¿Cuál es el objeto específico de esta norma? Específicamente con el objeto de determinar si existe algún tipo de filtración o paso en los tanques de almacenamiento. Nosotros, mediante una prueba durante 24 horas, haciendo una estanqueidad con cierre de válvulas y accesorios, determinamos específicamente si los tanques que están bajo el mantenimiento de operación del sistema de acueducto presentan algún tipo de filtración. ¿Con qué ánimo? Uno, con el objeto de no generar ningún tipo de afectación a los usuarios de los sectores aferentes a las zonas de distribución de servicios de los tanques de almacenamiento. Dos, con el objeto de evaluar cualquier tipo de pérdida técnica, fallas en los accesorios de entrada como válvulas o en las válvulas de distribución. También determinar los tipos, la funcionalidad de los materiales con los que están construidos los tanques de almacenamiento. Tenemos más de 70 tanques de almacenamiento en toda la ciudad, que van desde los 600 metros cúbicos hasta los 144.000 metros cúbicos. Uno de los tanques más pequeños es el tanque de Alpes, Ciudad Bolívar, y uno de los más grandes es el tanque de almacenamiento de agua potable que queda en Ciudad Bolívar, el tanque de Casablanca.
Efectivamente, la empresa hace la operación de esos tanques de almacenamiento las 24 horas, 365 días al año, en coordinación con la División Centro de Control. Si en algún caso evidenciamos cualquier tipo de pérdida durante la operación, programamos o efectuamos unas pruebas de estanqueidad. Entonces, ¿qué es una prueba de estanqueidad? Es la determinación de la estanqueidad propia del elemento que no tenga ningún tipo de pérdida. También tenemos tanques circulares metálicos como los nuevos que existen en Casucar, el tanque de San Dionisio. También les hacemos pruebas, efectuamos una programación al año y esas pruebas de estanqueidad las incluimos en los avisos de prensa para en algunos tanques que presentan algún tipo de afectación de servicio. Grey, ¿nos podemos devolver a la presentación anterior? No, la siguiente. Estamos hablando de los tanques circulares que son en vidrio vitrificado. Específicamente esos tanques son metálicos. Por lo general no presentan fugas, pero sí presentan algunos inconvenientes en las válvulas de entrada y de salida. Aquí estamos viendo la terminología general de la norma NS010. Incluye que la estanqueidad es una prueba que se hace durante 24 horas. Se mantiene cerradas las válvulas de entrada y de salida. Se genera una marca física al interior del tanque y se controla con un sensor de una RTU, nivel del tanque, y se hace una comparación al inicio y al final de la prueba. ¿Quién hacen las pruebas? Los hacen funcionarios de la empresa Acueducto, Comisión de Servicio de Válvulas, quienes determinan la hora de inicio y la hora de terminación y hacen un comparativo de cuál fue el nivel o la variación de nivel durante las 24 horas. Si el tanque efectivamente no tiene pérdidas, pues su norma, la norma es aceptable. Si presenta algún tipo de falla o pérdida en el nivel en el tiempo, hacemos un comparativo y hacemos una evaluación con la norma y determinamos si es aceptable o no. Y adicional, hacemos una verificación por medio de equipos de geofonía de los accesorios de entrada y salida, porque la estanqueidad no solamente puede obedecer a fugas por paredes, por filtros, sino también por algunos tipos de accesorios que tiene el tanque. Después hablamos del procedimiento, que es lo que les decíamos, que son 24 horas. Hay unas actividades previas, que es revisión de equipos de geofonía, personal y equipos. Hablamos de las comisiones de válvulas, que son comisiones especializadas en la operación. Se hace una coordinación del llenado. La idea es que esos tanques se llenen al 100%. Los tanques tienen unos indicadores, el LL, que es nivel bajo, y un HH, el nivel máximo de operación. Una vez el centro de control nos garantice la medición máxima del tanque, que es el HH, se procede al cierre de las válvulas de entrada y de salida. Se hace una medición física y se hace una evaluación pasadas las 24 horas. Continuamos. Aquí estamos, ¿qué se incluye? Los equipos o la instrumentación utilizada para garantizar la medición. Todos los equipos tienen unas sondas de medición de nivel. En el 80-90% tienen unas sondas de medición que son tipo electrónica y que se reportan al centro de control. En los otros tienen una cinta métrica calibrada, que está en uno de los costados del tanque, al interior del tanque, y va reportando el nivel durante la operación. ¿A quiénes se aplica la metodología? A todos los tanques, que opera el sistema matriz de acueducto, tienen 1 y 2 compartimientos. La prueba se clasifica para tanques nuevos, que son los que nos entregan las firmas contratistas una vez se haga la entrega de un tanque nuevo. Y una de las pruebas que garantiza si el tanque es funcional, si es aprobado por parte de la empresa, es la prueba de estanqueidad por 24 horas.
y se verifica, hay unos factores unos porcentajes de pérdidas que es por la absorción de los concretos que no han estado en un tiempo de fraguado. Y durante ese momento se revisa la operación del sistema. Los demás tanques son tanques en operación, o sea, nosotros le hacemos las pruebas en los tanques nuevos, en los tanques de operación. La idea es que una vez cada 3 años o a necesidades de la empresa, ejemplo, tanque de Gachancipá, tanques de municipios, los podemos programar por necesidades, por algún reclamo de algún usuario y pueden estar por fuera de la programación de la red matriz acueducto. Continuamos. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente, que es el llenado y la ejecución de las mediciones. Ya habíamos hablado que garantizamos el llenado, la toma de medición física y el reporte del nivel que se encuentra en el centro de control. En los tanques nuevos se debe revisar el caudal que ingresa al tanque, tal que sea el incremento, que no haya un incremento mayor a 1 metro por hora. Hablamos que el nivel del agua debe alcanzar el nivel máximo, el HH, y que una vez alcanzado el nivel HH y que sea estable en centro de control, iniciamos la prueba. Entonces, ¿cuál es la idea para nosotros? Que la misma comisión que hizo la prueba al inicio debe ser la misma prueba, la misma comisión que haga la prueba al final. Continuamos. Esta es la fórmula del método de cálculo, que es el delta de volumen, es igual al volumen final menos el volumen inicial, pues teniendo en cuenta la geometría de los tanques. Pues nosotros por lo general tenemos tanques que son de forma rectangular o forma circular, como los tanques metálicos, pero tenemos otros tanques que son que no son, que son de forma irregular. Entonces lo que tenemos en cuenta es la geometría y el cálculo de nivel previo entre el LL y el HH. La medición del volumen se debe garantizar en metros cúbicos. Continuamos. Para tanques nuevos, nosotros discriminamos dos tipos de tanques nuevos y tanques en operación. Tanques nuevos no significa que sean recientes en construcción, sino que la prueba se hace el día en que el contratista entrega el tanque en operación. Para los tanques nuevos, existen tanques no revestidos, tanques con revestimiento y tanques con recubrimiento. Recubrimiento en mortero, existen unos con recubrimiento vitrificado y otros con epoxi o con pintura epóxica, pues que cumplan la norma agua C200. El volumen de agua correspondiente al nivel máximo de operación por un periodo de 24 horas. Para tanques en operación, la idea es que durante hagamos la evaluación del 100% de los tanques durante 3 años. Entonces tenemos tanques no revestidos que pueden ser tanques en concreto no revestido, o tanques con revestimiento que adicional tienen morteros de recubrimiento. Y están los porcentajes de pérdidas máximas para tanques nuevos que oscilan entre 0.028, 0.025 y tanques con recubrimiento 0.028. 0.28, 0.25 y 0.028. Para tanques en operación, el porcentaje de pérdida máxima está entre el 0.1 y 0.05. Continuamos. ¿Qué hacemos finalmente con los resultados de estas pruebas? Si evaluamos que las pérdidas se obedecen a problemas en accesorios que las pruebas de estanqueidad no nos dan, programamos el cambio de las válvulas de entrada y de salida. Si vemos que el comportamiento del tanque es por pérdida o por fisura, se incluye en el plan de rehabilitación, en el plan de acción, que se socializa con la división de apoyo técnico y el tanque entra en
en una evaluación o en un estudio de consultoría para determinar pues cuáles son las acciones a tomar para hacer la protección y la reducción de filtraciones. Se pueden colocar poliudurias o epóxicos, cualquier tipo de epóxico, otros materiales que sean a prueba del agua. Y en general, si ya el comportamiento es, se hace un estudio de patología estructural y si el tanque, pues evidentemente su pérdida es mayor, pues la idea es que se programe una rehabilitación de un tanque nuevo, que ya tenemos varios que estamos en esas operaciones, tanto como los tanques de la cadena Cerro Norte que tienen varios problemas de filtración, u otros tanques que ya tienen, no cumplieron, entonces la idea es que la dirección los incluya dentro de esa rehabilitación de tanques de almacenamiento. Ahorita estamos también con coditos, estamos haciendo la rehabilitación de esos tanques. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto las atenderemos. Muchas gracias, ingeniero Ramiro. No sé si el ingeniero Luis Miguel quisiera complementar algo mientras nos escriben en el chat. Recuerden que pueden hacer las preguntas, pueden escribirnos o pueden levantar la mano. Ingeniero Luis Miguel. Creo que no nos escucha. Pues aprovecho nuevamente a compartirles el vínculo para realizar la apropiación del conocimiento, registrar su asistencia y por supuesto allí pueden realizar observaciones, hacer preguntas, las cuales serán respondidas posteriormente por medio de correo electrónico o en una reunión dependiendo del alcance de dicha pregunta. Con esto, entonces, finalizamos la socialización de la norma técnica N010, no sin antes darle las gracias al ingeniero Ramiro Bayona. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Aquí estaba escuchando al ingeniero Luis Miguel Pinzón, sino que estamos en un operativo de la línea calle 72. Entonces, muchas gracias. Cualquier duda aquí personalmente la tenemos. Gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, continuando. Vamos a continuar con las normas técnicas NS 178 y NT 012 con el tema gestión predial. Nuestros expositores, como les mencionaba, es todo un equipo de la Dirección de Bienes Raíces que trabajó en aproximadamente 4 meses para realizar la actualización de, estas normas técnicas. También participó, por supuesto, la directora de Bienes Raíces, equipo técnico, equipo social, equipo abogados, y no solo se actualizó las normas técnicas, también se actualizaron los procedimientos que están relacionados con el tema de gestión predial. Permítanme un momento, ya les comparto la presentación. Socialización. ¿Me confirman cuando la vean, por favor? Mientras carga. Listo. Perfecto. Ya cargó. Muchas gracias. Entonces, previo a comenzar, vamos a contar un poquito de nuestros expositores, el equipo de trabajo que les comento que realizarán su presentación el día de hoy. El líder de la norma técnica es el doctor Guillermo Pardo Gálvez, es economista de la Universidad Santo Tomás, especializado en administración financiera, Escuela de Administración de Negocios, IAN. También se encuentra la profesional Claudia Patricia Quintana Galindo, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, experta en temas de gestión social predial con más de 19 años prestando sus servicios a la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, así como en entidades públicas como Caja de Vivienda Popular, Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación de la Malla Vial, Instituto de Desarrollo Urbano, entre otras. Tenemos 2 profesionales que el día de hoy no nos podrán acompañar por fuerza mayor, pero vale la pena resaltar su experiencia y quiénes son. Está el ingeniero Henry Balbuena Borrego, ingeniero catastral y geodesta, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en ambiente y desarrollo local
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, experto en tema de gestión predial con más de 11 años prestando sus servicios a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y 13 años de experiencia general en entidades públicas como Secretaría Distrital de Hábitat, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre otras, y la doctora Gloria Elisa Sánchez Pineda, abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, experta en gestión predial con experiencia adquirida en entidades distritales como la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá, donde se encuentra desempeñando sus actividades desde hace 7 años, y 14 años de experiencia en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en temas específicos de adquisición predial y experiencia general en entidades como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ministerio de Trabajo y la empresa privada. Con esto le damos la palabra al doctor Guillermo Galvez para que realice la introducción a la socialización. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Pardo Galvez. Estoy como jefe de división en asignación temporales en la Dirección de Bienes Raíces y efectivamente, pues vamos a traer a ustedes la modificación de la norma de servicio NS 178, por la cual se establecen los requisitos mínimos para la elaboración de los estudios prediales necesarios para garantizar la disponibilidad de los corredores de obra y la adquisición predial de los proyectos requeridos por la empresa, y la norma técnica 052, que incluye la terminología de toda la gestión predial relacionada con el tema. Bueno, efectivamente nosotros observábamos que la norma se encontraba desactualizada, la NS 178 se encontraba desactualizada en temas como, por ejemplo, la normatividad, ya que las entidades nacionales, departamentales y municipales que regulan los temas relacionados con la adquisición predial, pues estaban emitiendo normas. Nosotros teníamos la NS 178, la última actualización era del 2019, que se encontraba en el SISTEC, y era necesario pues actualizar en estos temas. También veíamos que era importante dar mayor claridad a las partes interesadas, tales como supervisores, los consultores a cargo de los diseños y las ARS en general, y por qué no a la Dirección de Bienes Raíces como área prestadora de servicio en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los estudios prediales. Esto con el fin de evitar reprocesos y dando a las áreas a través de la norma la magnitud suficiente para que ellos pudiesen calcular los recursos que se requieren para la elaboración de los estudios prediales cuando contratan estos diseños. Veíamos que en muchas oportunidades no se tenía, digamos, la conciencia y la magnitud precisa de lo que se requería contratar en los diseños para los estudios prediales, y generalmente eran temas que se quedaban muy cortos en el tema presupuestal. Era importante también involucrar y dar completitud a la norma en actividades y elementos y anexos que debían ser tenidos en cuenta por los diferentes actores del proceso para la presentación de los estudios prediales en sus diferentes componentes: técnico, jurídico y social. Eh, Hubo una modificación en su estructura de la norma. En la norma ahorita la definimos por fases. Fases en su elaboración que comprendían sus diferentes componentes: técnico, jurídico y social. Todo esto ajustado a la norma NS 172 de las fases de maduración de proyectos. ¿Cuál era la idea? Pues que en estas tres fases que se definieron, una primera fase en la cual se requería un análisis y selección de alternativas. Por parte de la Dirección de Bienes Raíces se acompañaba a los supervisores y consultores en la definición de la mejor alternativa para establecer el corredor de obra, de tal forma pues que se evitaran los mayores traumatismos prediales, ¿sí? En el tema de adquisición, tocando la menor cantidad de predios privados y donde se requieran la menor cantidad de modificaciones catastrales a los predios.
Una segunda fase, una vez establecida la mejor alternativa, era la fase de diseños e ingeniería de detalle, la cual requería de tres componentes. Un componente general, donde se hacía el análisis urbanístico y ambiental, un segundo componente específico para predios que no requieren adquisición y un tercer componente específico para predios que requieren adquisición. Y por último, la fase 3 de ejecución del proyecto, donde ya nos encaminábamos a dar la viabilidad predial y la disponibilidad predial para la contratación de la obra en sí. Por otro lado, podemos observar que en la norma se establecieron la tabla de contenido en la cual se definía la terminología, como ya dijimos, los requisitos generales y las tres fases. Eh, Podíamos observar también un marco normativo actualizado en el cual se incluían pues algunas normas que ya venían de atrás, que eran pues las básicas para la elaboración de estudios prediales y las nuevas normas que se habían definido y se habían dictado con relación a la materia, tanto por entidades del orden distrital como del orden nacional en este aspecto. Eh, en la norma NT 012, pues se establecieron términos básicos aplicables al proceso de gestión predial. Tanto, por ejemplo, en el componente técnico se establecieron conceptos como el área requerida, el área sobrante, cabida y linderos, la DUB, el derecho de vías, la norma de uso, la UPL y el registro catastral. En el componente jurídico, folio de matrícula inmobiliaria, propietario, poseedor, servidumbre y en el componente social, el censo poblacional afectado, los impactos sociales, el diagnóstico socioeconómico, el plan de gestión social y los reconocimientos económicos. Por último, pues los estudios preliminares deberían desarrollarse todos en el marco de la ley 1900 de novena del 89, la ley 388 del 97, la ley 56 de 1981, la ley 142 de 1994, Código Civil y Código General del Proceso. Todo esto para todos los predios sin importar el tipo de propiedad, si era de la AB, era una propiedad pública o privada, con un equipo profesional que cumpla con los perfiles establecidos en el anexo A de la norma. Es decir, hace parte de la magnitud de lo que se debe contratar en el tema de diseños con relación a los estudios prediales para presupuestarlos y que no se queden con vacíos en ese sentido. Bueno, por ahora pues eso es todo, pero la doctora Claudia Quintana va a hacer una descripción de las diferentes fases, sí, tanto en los componentes técnico, jurídico y social, para dar mayor claridad a todos los asistentes. Gracias, doctora Claudia, puede continuar, gracias. Muy buenas tardes a todos. Entonces quisiera explicar un poquitico, tal cual como ya lo precisó el doctor Guillermo. Es importante en los requisitos generales en la diapositiva anterior precisar que el proceso de adquisición predial se da en el marco de la Ley 9 del 89, Ley 388 del 97, la Ley 56 del 81, la Ley 142 del 94 en materia de servicios públicos, el Código Civil y el Código General del Proceso. ¿Qué quiere decir? Que es de obligatorio cumplimiento. Es decir, la empresa de acueducto no se puede salir de este marco normativo, por lo anterior es un poco exigente en el tema de la revisión de estos insumos prediales y de aquí la necesidad de que hoy en día tengamos una norma especial. Para todos los predios es importante adelantar, sin interesar que sea de la empresa de acueducto, sin tener en cuenta si es privado o público, se debe adelantar el estudio predial. Este estudio no solamente es para garantizar en el momento que se vaya a adelantar el proceso de licitación para la contratación de una obra, le da tranquilidad a la empresa de acueducto. Entonces, desde la dirección tenemos como la responsabilidad de darle esa tranquilidad al supervisor del contrato, que toda la disponibilidad predial se encuentra viable y que no va a tener ningún tipo de situación jurídica más adelante. Bueno, el equipo de profesionales es importante porque quise como devolverme un poquitico aquí. Esta norma tiene unos anexos. En el anexo A
encontramos en los perfiles. Entonces, dentro de estos perfiles encontramos un ingeniero catastral, un abogado, un profesional social, un ingeniero ambiental, y todos deben de cumplir mínimo con 2 años de experiencia específica en temas prediales. Generalmente nos pasa, o pasó en su momento, que los profesionales no tienen la experiencia y eso hace que productos prediales tengamos un término casi de 1 año, 2 años en revisión de insumos, porque también es importante, porque los costos que tiene esta norma, que sean contemplados en la fase, en el proceso de licitación o en el tema de estudios y diseños, pues para que los profesionales que sean contratados por el consultor, pues cumplan no solamente con estos requisitos, sino también puedan disponer de los recursos para adelantar los insumos prediales. Bueno, también tenemos el tema de la responsabilidad que tenemos como área en brindarles la asesoría, el acompañamiento y todo el seguimiento que pues, con esto buscamos la disponibilidad, bien sea del corredor de obra o adelantar una adquisición predial, y pues estamos para darle la mano a la empresa de acueducto y somos pues parte del equipo en temas de adquisición predial. Siguiente. Bueno, entonces aquí en la fase de análisis y selección de alternativas, esta es una nueva fase. Siguiente. Aquí vemos básicamente qué beneficios tiene esta selección de alternativas. Primero, busca reducir la intervención en la propiedad privada. Entonces, la Dirección de Bienes Raíces busca a partir de su aporte, simplemente aquí haríamos sugerencias. La definición final la tiene el área técnica, que es el área experta. Nosotros aquí que buscamos, primero, que los predios afectados en lo mínimo sean de propiedad privada. Segundo, que tengan mínimos traslados poblacionales, porque esto implica políticas de reasentamiento por obra pública y pues también implican unos tiempos para garantizar derechos. También el tema de minimizar las acciones de saneamiento técnico jurídico, es decir, predios que tienen que adelantar temas de cabida de linderos o algún tipo de saneamiento jurídico. Todo esto impacta en el momento que se va a adelantar la adquisición. Entonces, si participamos en las alternativas, vamos a contribuir a minimizar los tiempos. De este modo, pues también pretendemos garantizar que sea más ágil, más oportuno el tema del requerimiento del área, es decir, tener la disponibilidad del área para la ejecución de la obra, y también permite evaluar inicialmente pues, las restricciones legales o ambientales asociadas al uso del suelo. Es poder hacer esos análisis y poder determinar que a futuro, cuando terminemos en esta fase de alternativas, determinar si los predios tienen alguna situación particular. Bueno, entonces los entregables desde el componente técnico, entonces empezamos porque se requiere una base de alternativas para un paralelo comparativo de áreas, es decir, que cada predio, cada alternativa se haga a través de fuentes secundarias un análisis, cuál es el área que aparece incorporada en catastro, cuál es el área que se está reportando actualmente frente al tema en el BUR, y tener como ese cruce de información para determinar si ese predio requiere saneamiento técnico o no. También las bases geográficas de topografía por alternativa, porque con todo esto pues hacemos el cruce desde lo técnico y se puede determinar cuál de estos predios o cuál de estas alternativas tiene menos impacto. Siguiente, por favor. Los entregables desde el componente jurídico, bueno, y desde el componente social. En el componente jurídico, básicamente es entregar un análisis jurídico del folio de matrícula inmobiliaria. Y en este folio queremos, bueno, entrega un concepto con este análisis general y la identificación de un titular del derecho real del dominio, identifica si tiene limitaciones al dominio o afectaciones, y si el área consignada en el folio de matrícula coincide con el área técnica. Entonces, con este cruce de información se determinará desde el componente jurídico cuál es la alternativa también más viable. En el componente social predial, tenemos 3 entregables. Es un documento que debe tener un registro fotográfico por cada alternativa y por cada predio, donde se identifican los principales usos, afectaciones, equipamientos colectivos, es decir, entre menos equipamientos colectivos como salones comunales, centros de salud, colegios y demás afecte, pues entonces aquí empieza el equipo social a dar como la viabilidad sobre cuál es la más viable. También identifica posibles traslados poblacionales o si hay actividades productivas. Aquí en el tema de traslados poblacionales, volvemos al tema del reasentamiento poblacional y pues la alternativa más, digamos, más viable en el componente social es aquella que genera menos traslados, menos afectaciones a familias.
Y como un tercer entregable aquí es un análisis de impactos socioeconómicos a razón del traslado poblacional, que también debe quedar integrado dentro de este documento, porque estos análisis, porque ahí es donde tenemos los problemas de carácter social con la oposición a los proyectos de la empresa. Entonces, la idea es desde el principio, en este componente social, identificar cuál es la alternativa que le da mayor tranquilidad a la empresa y que le va a generar menos impacto en el momento de la adquisición. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la segunda fase que tiene nuestra norma son los diseños de ingeniería de detalle. Siguiente, por favor. Aquí vamos a observar el documento, este componente general, qué elementos contempla. Entonces tenemos primero la alternativa seleccionada. Una vez esta alternativa ya se encuentre aprobada por el área receptora del servicio o el área que adelantó el proceso licitatorio, debe traer un visto bueno pues, de la interventoría y el visto bueno de la dirección de DITG. Cuando ya tengamos eso, entonces puntualmente se entrega ahí sí como unos insumos generales de esa alternativa seleccionada, como es el documento de caracterización. Este documento debe tener mínimo una descripción del proyecto, dónde está ubicado, qué localidad, qué UPL, la destinación económica del mismo, la metodología de trabajo que se adelantó para este proyecto, un consolidado predial, es decir, aquí debe ya tener como una relación o un resumen de los predios identificados, cuántos son de espacio público, cuántos son predios de propiedad privada, etcétera. Una proyección de costos, no solamente en el componente de avalúos, sino también el componente de reconocimientos económicos, pues para que desde la ARS se tenga contemplado cuánto le puede costar este proyecto asociado al tema predial a la empresa de acueducto. Un cronograma de ejecución para que se contemplen los términos en el tema de la negociación, es decir, si este proyecto requiere adquisición de predios, un mínimo esperado que desde el contratista se proyecte cuánto demora la adquisición para que sea analizado también por el ARS. Unas conclusiones y recomendaciones dentro del proceso de adquisición predial. Bueno, levantamiento topográfico es otro entregable. Este levantamiento pues debe cumplir con los lineamientos de la NC 030, de la NS 185, debe contemplar elementos de la resolución 643 del 2018 del IGAC, en materia de avalúos y todo el tema de sistema de referencia. Bueno, también otro documento importantísimo es el diseño de la infraestructura. En esta etapa de estudios y diseños, pues entonces en esta etapa de infraestructura debe cumplir con los lineamientos. Por eso nuestra norma no es solita, sino que integra otras normas de la empresa de acueducto, como es la NS 028 en materia de estudios y diseños de redes de acueducto, la NS 054 en materia de diseños de alcantarillado, la NS 186, la NS 118, la NS 119 y la NS 139 en materia del mínimo de ancho de vía y demás. Entonces, el estudio que debe presentar en el tema predial también debe contemplar estos aspectos. El análisis urbanístico de tratamientos de uso, súper importante, tener el cruce con los planes parciales, con licencias de urbanismos, con licencias de renovación y con resoluciones de legalización, porque de aquí determinaremos cómo está ese corredor de obras, si hay predios que van a ser a futuro zonas de cesión, si están como tal ya contemplados, cómo se determinan en estas áreas parciales y demás. Y desde la parte de la base geográfica predial, un archivo de la Geodatabase y una base alfanumérica. Con esta información, pues para esta base, pues debe contemplar mínimo los predios y demás información alfanumérica, pues para que sea incorporada a futuro en nuestro sistema de información predial. Siguiente, por favor. En esta fase, tenemos dos fases adicionales. La fase, esto es nuevo y es importante que lo tengamos presente desde todas las áreas de la empresa. Tenemos la fase de los predios que no requieren adquisición. Entonces decidimos hacer esa salvedad porque tenemos algunos proyectos que definitivamente no lo tienen, pero sí hay que entregar un mínimo para que la dirección de bienes raíces pues, pueda otorgar después, dar la viabilidad y de esta manera darle tranquilidad a la ARS en la ejecución de su proyecto. Entonces, lo primero que queremos aclarar es que todos los predios se deben estudiar independientemente. Entonces, cuando nos dé el proyecto,
que pasa por predios de propiedad de la empresa de acueducto, entidades distritales del orden central, ocupación temporal y áreas de uso público definidos en los instrumentos de planeación como cargas generales o locales, o sea, áreas de cesión título gratuito, se deben entregar mínimo estos insumos. Ya vamos a mirar qué se requiere cuando sean predios de propiedad privada, pero para estos, todos los predios deben ser estudiados y estos son los entregables. En el componente técnico se requiere el plano predial de adquisición, un informe de visita al predio, este informe pues como mínimo la identificación y el registro fotográfico que valide que efectivamente se identificó que no tiene ocupaciones, el concepto técnico predial y o de mejora si se identifica algún tipo de construcción sobre ese predio, y el concepto frente al uso, si es RUPI, si tiene código, y todos los soportes que soportan este concepto como tal, firmado pues por un ingeniero de conformidad, como lo establece el anexo A de esta norma. También tenemos un plano general del proyecto con la identificación de los predios y el termo urbanístico. Ese también se requiere pues para el cruce de información, y finalmente un análisis de sectores antiguos del distrito, de conformidad con la resolución 1662 del 26 de julio del 2023, que esta básicamente es la actualización que se hace de los mapas CEU en los sectores consolidados y hace parte integral del decreto 555 en el tema de planos de manzana catastral. Entonces aquí es simplemente la actualización del nuevo POD y pues se debe entregar ese análisis de esos sectores. Siguiente, por favor. Desde el componente técnico, entonces, en resumen, quisiera determinar pues cuáles son los documentos técnicos que soportan este componente. Entonces tenemos lo que es el plano y las resoluciones de planeación. Súper importante contar con qué está incorporado ante planeación y contar con esta información. Entregable 1, entregable número 2, y que soportan nuestros estudios técnicos en el componente en los certificados del DADE. En estos casos, cuando tengamos código RUPI, pues entonces el aporte de cada uno por predio de todo el corredor de obra, pues para darnos la tranquilidad al área responsable o el área que va a ejecutar el proyecto, y también para la dirección de bienes raíces. Los conceptos de planeación del DADE frente al tema de uso público. Eso sí, la consulta la adelanta el consultor, y con estos soportes pues tenemos la plena tranquilidad si son zonas de uso público, ya contar con un código RUPI también. El plano del registro topográfico de la entidad distrital, es decir, si afectamos predios como el IDU y demás entidades que tienen su propio registro topográfico, súper importante para definir sobre esa área dónde está la afectación por parte de la entidad y de allí determinar nuestro tipo de afectación. Entonces, si necesitamos, o si el predio, eso puede ser una afectación parcial y el área que requiramos está por fuera del área que tiene el predio. Entonces, nos toca hacer este análisis si se requiere sí o sí. Necesitamos los conceptos de otras entidades públicas, distritales y nacionales. Por ejemplo, para definir temas de patrimonio arquitectónicos, el tema de resguardos indígenas, el tema de riesgos, remoción en masa. Entonces, todos los conceptos que blindan y que le dan a la empresa como una tranquilidad de que este predio qué usos tiene y con qué se va más adelante y con qué nos estamos encontrando. Y también encontramos todo el tema de los conceptos de ambientales asociados al uso de la infraestructura a construir. Es decir, estos análisis los requerimos para que en el momento que la ARS proyecte desarrollar su proyecto, pues sepamos que estas áreas no van a tener problemas en el momento de adelantar el proceso de licencias ambientales y demás. Siguiente, por favor. Bueno, desde el componente jurídico, en estos predios que no requieren adquisición, los entregables son los siguientes. Un concepto jurídico que determina o concluya la titularidad del dominio. Un folio de matrícula inmobiliaria o el certificado de tradición y libertad, como algunos lo conocen, no superior a 30 días. El certificado del uso público del DADEP o entidad distrital, pues para determinar que efectivamente sí reposa y que sí está en cabeza del DADEP, si es el titular o de la entidad distrital, en este caso el IDU o cualquier entidad de estas que correspondan a la orden distrital. Bueno, en los casos donde las zonas, de acuerdo al análisis técnico, se identifique que están en zonas de cesión pero que no han sido entregadas al DADEP, sí se requiere contar con la respuesta del DADEP, o sea que el consultor haya adelantado su consulta ante el Departamento Administrativo del Espacio Público, donde señale las áreas que se encuentran en espacio público, las resoluciones de legalización, los proyectos de desarrollo, y
digamos, que nos dé la tranquilidad que no se ha podido entregar porque en su momento el propietario no ha hecho la entrega de la zona de cesión al DADEP, pero pues tener la tranquilidad como empresa que esa gestión sí hay que hacer y tener la certeza de que esa área sí es una zona de cesión. Los entregables desde el componente social predial, entonces son los siguientes. Tenemos un recorrido predial, súper importante porque allí podemos describir determinar que esta área se encuentre libre de ocupaciones y se debe también reportar un registro fotográfico. Ha sucedido que en pandemia ocuparon los espacios públicos y cuando la empresa adelanta los estudios, pues posteriormente nos encontramos con estas ocupaciones y nos toca coayudar con las entidades para la restitución de las mismas para poder dar la viabilidad en el componente predial. Entonces, por eso es importante esta parte. Una matriz de actores es básicamente un directorio de las entidades a las cuales no se requieren predios, pero que en algún momento la empresa va a tener que tocar las puertas para adelantar el proceso de los permisos. Entonces necesitamos los datos de contacto de las entidades, de los funcionarios, correos electrónicos, de direcciones y demás, para poder adelantar estas gestiones y pues esa es como la primera parte. Otra parte es el tema de la socialización. Es importante que el consultor con su equipo predial adelante esta fase de la socialización ante la entidad. Llámese IDIGER, llámese un IDU, llámese DADEP, que haya adelantado algún tipo de acercamiento con la entidad, que haya explicado los beneficios del proyecto y que vaya de alguna forma explicando que la empresa de acueducto requiere hacer una intervención y que esto nos permita tener presente cuál es la actitud frente de la entidad, frente al permiso. Eso, cuando ya lleguen a la dirección de bienes raíces, nosotros ya tengamos esos datos, ya tenemos presente que se hizo una socialización técnica del proyecto y ya podamos ingresar directamente a tocar esa puerta y a gestionar lo que es el documento técnico de permiso. También se requiere un concepto social. Este concepto, ¿por qué? Porque debe estar sincronizado con la información que está en el componente técnico y jurídico. Tener las ocupaciones, las áreas requeridas, los usos de las mismas, registros fotográficos y recomendaciones que le den tranquilidad a la empresa de que el área se encuentra libre o qué acciones hay que adelantar para la viabilidad de este predio, de este corredor de obra. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar en esta segunda fase, entonces, los predios que requieren adquisición. Entonces, aquí sí tenemos que estar más concentrados aún, porque de aquí sí tenemos elementos que traíamos en la norma anterior, pero en esta están un poquito más organizados y sobre todo un poco más detallados. Entonces empezamos con el componente técnico y vamos a encontrar entregables desde el componente técnico, jurídico y social predial. En el componente técnico pues requerimos el plano predial de adquisición con todo el corredor de obra, el plano de declaratoria de utilidad pública, entonces donde se determine el área a requerir, es este plano, y después encontramos todo lo que tiene que ver, anteriormente me devuelvo un poquitico en el plano predial, anteriormente lo conocíamos como la ficha predial. Allí es importante que se determinen las coordenadas, las áreas requeridas, si es un área parcial o si es una servidumbre, las áreas sobrantes que se detallen, para que en el momento que se vayan a adelantar el trámite de adquisición, pues se tenga el detalle y se identifique si efectivamente tiene algún tipo de saneamiento. Necesitamos también el tema del plano de la declaratoria de utilidad pública, el formato de visita de campo. Este formato es súper importante. En algunas consultorías en el pasado, hoy ya no sucede, pero trabajo de campo se hacía mediante fuentes secundarias de catastro y GAT, entonces la información después no coincidía. Entonces ahora sí es importante saber que que el profesional de campo estuvo en terreno, que dejó registro fotográfico, que tuvo en cuenta las construcciones, los usos actuales del predio, y esto reflejado en este concepto predial con un análisis de áreas. Encontramos un producto 5, que es el formato de la descripción técnica de los linderos, entonces súper importante, la delimitación de los linderos para adelantar la adquisición y la descripción de los mismos, con quién está colindando y demás. El producto entregable número 6 es el concepto de norma urbanística o de usos del suelo. Esto es importante que hay que tener en cuenta también en los costos para las áreas receptoras del servicio. Estos costos de norma de uso urbana según expensas de las curadurías urbanas hoy en día tienen unos costos.
Entonces, todo que impacta, que el consultor en el momento de la entrega de los insumos hoy nos diga, es que no pude cumplir con el componente predial, no pude aportar estos conceptos de norma urbana de suelo porque no lo tengo presupuestado en el tema predial. Simplemente tiene un costo mínimo y entonces no lo puedo adelantar. Súper importante que el consultor y que desde el proceso de licitación, desde el proceso de contratación, se empiece a tener en cuenta estos costos. El producto número 7, lo que es la información para los trámites de saneamientos de cavidad y linderos. Entonces aquí sí tener como un referente de que se adelantó la consulta ante catastro, que se aportaron los documentos necesarios para tener claro que aquí se debe adelantar este saneamiento. Sabemos que este saneamiento lo adelanta el titular, pero sí tener un mínimo de soportes para cuando la empresa de acueducto empiece a coayudar o la dirección de bienes raíces empiece a coayudar a esa persona privada en el saneamiento de estas áreas. El número 8, y pues que debe quedar totalmente claro que dentro de esta información que se resalte cuáles predios requieren ese tipo de saneamiento. Es decir, que el área del título no coincide con el área que reporta catastro y aunado a lo anterior, cuando se adelanta el tema del levantamiento topográfico, entonces entre esos tres se identifican las áreas y debe ser totalmente claro para precisar cuál es el área real y la empresa tenga todos los insumos para adelantar esta gestión. El número 8 es el análisis ambiental uso del suelo. Entonces también debe entregar este concepto. Ya lo vimos teniendo en cuenta pues el marco normativo al interior de la empresa para que el entregable permita identificar que el área donde se requiere adelantar la intervención por obra pues va a ser viable. Y como numeral número 9 o entregable, los documentos técnicos soportes que se citaron a lo largo de esta investigación, todo lo que soportó el estudio predial. Entonces, esos serían los entregables en el componente técnico predial. Siguiente, por favor. En el componente jurídico, lo primero que quisiéramos precisar aquí es que desde el componente jurídico es un conjunto de normas, procedimientos legalmente establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el proceso de adquisición predial y este marco se rige por la Ley 9 del 89, la Ley 388 del 97 y demás marcos reglamentarios. Es decir, que la empresa no se sale de este resorte. Entonces, aquí las exigencias que se hacen desde el componente jurídico, no solamente en la experiencia, sino en el aporte de los documentos, le dan la tranquilidad a la empresa para adquirir el predio con el titular del derecho real del dominio. Los entregables aquí, desde el componente jurídico, son el estudio de títulos. Este estudio de títulos es un formato que también está en calidad. Los formatos tanto del componente técnico, el componente jurídico y el componente social se encuentran en el normograma de la empresa, en el manual de procedimientos. Entonces, aquí puntualmente, y hacen parte integral de esta norma. Entonces, el estudio de títulos pues debe determinar el titular del derecho real del dominio, es decir, a quién le adelantamos la negociación. El otro que debe determinar las limitaciones o gravámenes en cada uno de los predios, es decir, si hay afectaciones a vivienda familiar, si existen patrimonio de familia, medidas cautelares, embargos y demás, de manera significativa, pues que le permitan que nos genere la alerta qué saneamiento vamos a hacer, o en algunos casos ya desde aquí determinamos ese predio, se va a ir para expropiación, o mirar qué elementos jurídicos podemos abordar aquí para lograr el saneamiento en la negociación y lograr una enajenación voluntaria. También determinar áreas afines debe ser consistente con el componente técnico, es decir, que si se identifican procesos de cavidad y linderos, aquí también y se identifican en el componente en el estudio de títulos también se deben reflejar, porque es la alerta que también le está generando al técnico y al abogado que no se puede adelantar el saneamiento jurídico o buscar la alternativa de cómo se va a hacer mientras se adelanta este saneamiento. Entonces, de esto se espera. Los documentos que deben soportar este estudio de títulos debe ser un certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días, las escrituras públicas o títulos traslaticios de dominio, pues que le permitan a la empresa garantizar y verificar esta cadena traslaticia del dominio, es decir, en algunos casos el estudio de títulos se solicita 10 años,
pero a veces por la magnitud y complejidad del estudio, por falsas tradiciones, requieren que la empresa pues adelantar, o en este caso el consultor, que se vaya más años hacia atrás y hasta lograr hasta donde se observe que la titularidad del bien viene saneada. Es decir, nosotros como empresa no tenemos saneamiento automático como lo tiene la ley de infraestructura. Entonces aquí hasta que identifiquemos bien el titular del derecho real del dominio. También existe un nuevo producto que es el concepto de mejora. Cuando se identifiquen que existe una construcción en predio ajeno, entonces aquí de la mano el consultor debe entregar un concepto haciendo las recomendaciones para la negociación de esa mejora, pero este concepto, por eso es tan importante que tanto el consultor esté integrado en su equipo técnico, jurídico y social, es decir, que el social haya adelantado algunas investigaciones en terreno, que también pueda determinar qué encontró allá, qué pasó, cuáles son los usos, qué unidades sociales están allí, y desde allí se define si se requiere adelantar algún tipo de negociación independiente, es decir, un avalúo por el terreno, un avalúo por la negociación de la mejora en temas de restablecimiento de derechos, como es el caso de la vivienda digna. Y pues los documentos anexos los debe soportar en su momento el componente social para que enriquezca este concepto de mejora. Los anexos, pues en general del estudio de títulos, ya los habíamos citado, lo que es el certificado de tradición y libertad, las escrituras públicas, sentencias y resoluciones que hacen parte integral de ese estudio de títulos, y el certificado catastral, también para cruzar y determinar si tiene diferencia de áreas. Siguiente, por favor. Bueno, en el componente social predial tenemos 8 entregables. Quisiera aclarar aquí de pronto algo o precisar. Este componente social predial anteriormente tenía un marco normativo que era nuestro anterior POT 190 del 2004 y tenía unos marcos normativos que eran los decretos distritales 296 del 2003, 329 del 2006 y pues unas reglamentaciones internas con unas resoluciones mediante los cuales los adoptamos. Cuando surge el decreto, el nuevo POT, el 555 del 2021, surgió la necesidad, pues nos quedamos sin piso jurídico. Hoy en día estamos trabajo en el acuerdo de consejo, el 908 del 2023 en agosto. Tenemos nuevo marco normativo en materia de reconocimientos económicos y estamos en este momento en la reglamentación de ese acuerdo de consejo para entrar a adoptar pues los nuevos factores de reconocimiento económico para procesos de adquisición predial por obra pública, sobre todo reasentamientos. ¿Por qué hago esa precisión? Porque los entregables que encontramos aquí tienen una estrecha relación con los marcos normativos. Entonces, el primer entregable que tenemos es el reconocimiento. Bueno, el primer entregable es tenemos el recorrido del corredor de obra. Anteriormente, pues este entregable no se aportaba. ¿Y qué estaba pasando? Cuando nos entrega el reconocimiento, encontramos que no se tiene un análisis y cuando el consultor nos entrega o nos aporta los insumos, después íbamos a terreno y encontramos que los predios estaban ocupados. Si eran espacios públicos, tenían, después de pandemia, algunos presentaban construcciones de carácter ilegal o cultivos, entonces, que no eran entregables en el proceso de análisis social. Entonces, hoy en día, lo primero, el consultor debe aportar un reconocimiento de la zona. En este reconocimiento, el entregable es una ayuda de memoria con un registro fotográfico y la lista de asistencia que le dé tranquilidad a la empresa que recorrió cada uno de los predios y especificando qué usos particulares tienen. Es decir, si existen unidades familiares, si existen actividades económicas o si simplemente no tienen ningún uso. Porque también a veces sucede que cuando se están adelantando los estudios se sabe que el acueducto va a adquirir los predios y de la noche a la mañana empiezan las ocupaciones. Entonces, esto es parte del antecedente que le da un blindaje a la empresa de acueducto en el momento de adelantar algún tipo de negociación. Segundo entregable es un informe social con todo el proceso que adelanta el consultor para la gestión de búsqueda del propietario. Entonces, en este soporte, básicamente lo que se quiere es que el consultor social, a través de su profesional, digámoslo así, adelante consultas con fuentes secundarias, es decir, va a terreno, es un lote y después adelanta la consulta en la ventanilla única de registro, en el BUC,
adelanta también la consultante de la registraduría. Lo importante, lo que se busca aquí es encontrar e identificar al propietario, porque en algunos casos sucede que no se ubica el titular y no se puede garantizar un debido proceso cuando se inicie la negociación. Entonces aquí sí es importante dejar todas las fuentes de consulta con los soportes, y esto es un documento que también está en el manual de procesos, está en calidad, y se debe dar cumplimiento dejando claro toda la gestión con soportes, y de esta forma, y finalmente concluye allí los datos de ubicación del titular, si lo logró. Si no, y si está fallecido, pues aportar todas las consultas que adelantó. Bueno, el tercer producto que se espera es la socialización del proyecto. Con esta socialización del proyecto, hay que tener en cuenta que la socialización se realiza en dos escenarios. Una socialización de manera colectiva, es decir, con todo un mecanismo de convocatoria, buscar un lugar de reunión, darle adelante al consultor. Cuando hacemos estas convocatorias masivas sobre el área de influencia directa, la entrega de la misma, la preparación de la jornada y demás, solo lo vamos a hacer o solo lo adelanta el consultor cuando tiene un sector consolidado, es decir, que tiene un grupo de, cuando uno va al corredor de obra, identifica predios construidos. Entonces, como es de gran impacto, sí amerita y debe hacerse en un salón comunal, en un espacio público donde se inviten a las organizaciones sociales de base y el área de influencia afectada por ese proyecto. Cuando se trata de proyectos, cuando son lotes o servidumbres que uno asiste a terreno, identifica que no tienen mayor uso o mayor impacto, ahí sí lo puede hacer de manera individual con cada propietario. Recuerden que la socialización de un proyecto le da la bendición o de alguna forma también genera un obstáculo. Entonces aquí sí es importante garantizarle a la empresa de acueducto que se adelantó esa gestión, esa etapa, que el propietario o los propietarios saben qué predios le van a afectar, el tipo de afectación, los beneficios del proyecto. Por eso esta socialización no solamente es del consultor, sino viene el apoyo del área responsable del proyecto, el área técnica y la dirección de bienes raíces para acompañar todo el tema y explicar las etapas de la adquisición predial cuando este proyecto sea viable. Aquí también el consultor debe dejar unos entregables, unos soportes que son la ayuda de memoria, la copia de la presentación, registro fotográfico, lista de asistencia que blinde a la empresa, también inclusive para entes de control. El cuarto producto esperado es el censo poblacional. Entonces aquí el censo se debe aplicar sí o sí, sea lote, sea servidumbre, o sea predio construido, y se deben censar. Aplicar los formatos de recolección de información censal. La empresa de acueducto o la dirección de bienes raíces tiene formatos en calidad. Tiene dos formatos hoy en día, el F1 que va dirigido a propietarios o mejoratarios residentes, no residentes. Esas dos tenencias, para ellos es esta afectación, porque de allí posteriormente surgen unas compensaciones o reconocimientos económicos. Entonces el consultor aquí debe adelantar esa fase de aplicación del formato, el diligenciamiento del mismo y aplicar otras técnicas de la recolección de información, que ya las vamos a ver en el siguiente concepto, cómo se aplica. También en caso de identificar instituciones prestadoras de servicios, centros educativos, ONGs, entonces debe aplicar también el formato de recolección de información censal. Algunos de estos formatos tienen unos anexos, es decir, si el propietario vive en el predio y tiene actividad económica, o el arrendatario tiene actividad económica, o el tenedor o el mejoratario, cada uno debe ir aplicado con su anexo. Si son familias residentes, debemos aplicar un formato de caracterización. Este formato súper importante en temas de reasentamiento, el diligenciamiento, porque entran dentro de un proceso de control y seguimiento a nivel distrital. El concepto social es un documento también elaborado por un profesional social formado con experiencia en elementos en todo el tema gestión social predial. Este concepto tiene un mínimo de elementos, tiene una fase introductoria, unos datos generales del predio, un registro fotográfico que presenta y coayuda mostrando los usos del predio, los antecedentes frente a la adquisición, es decir, por qué se va a adquirir este predio, la exposición de motivos, es decir, nace por una necesidad de la empresa o corresponde a una acción popular, una tutela o una acción de cumplimiento y demás, una situación actual, es decir, aquí describe todas las actividades que se desarrollaron dentro del proceso de gestión social, y termina y también pues demostrando cuántas unidades sociales van a ser beneficiarias de los reconocimientos económicos
y si se aplica o no el tema del reasentamiento por obra pública. Y finalmente nos concluye, nos hace unas recomendaciones del plan de gestión social encaminadas al componente social y al componente económico, es decir, qué programas debemos aplicar aquí para proteger derechos en los casos que aplique. Tenemos finalmente, después de ese concepto social, debe aportar un diagnóstico socioeconómico y la formulación de un plan de gestión social. Este diagnóstico socioeconómico es la tabulación de todos los censos y una identificación de impactos y posteriormente pues la formulación del plan de gestión social, determinando los programas estructurales que hoy en día tenemos a nivel distrital en protección de derechos. Yo lo llamo hacer una tesis, pero si se tratan de lotes o constituciones de servidumbre que no tienen mayor impacto y no se requiere mayor traslado poblacional, entonces aplicaremos el diagnóstico socioeconómico y plan de gestión social. Lo dejaremos formulado en un formato que es más sencillo y es de carácter individual por predio. El producto número 7 es la matriz de actores. Esta matriz de actores básicamente es un directorio que contemplan datos de todas las unidades sociales identificadas por predio, entonces es como todo el compendio del corredor de obra, y también las organizaciones sociales de base que encontramos y que de alguna forma van a impactar el proyecto para cuando estos productos ingresen a la dirección de bienes raíces, el equipo de la dirección asignado a este proyecto inicie los procesos de socialización con los otros actores. Y finalmente, pues el costo de los reconocimientos económicos, que es una proyección que va conjunta con el componente técnico, donde un costo ponderado por predio de cuánto le puede costar a la empresa está el proceso de adquisición predial, entonces los gastos adicionales. Siguiente, por favor. Tenemos la tercera fase de nuestra norma, que es la ejecución del proyecto. Dale. Aquí quisiéramos, bueno, precisar dos cosas. La ejecución del proyecto, básicamente, la ARS, ¿qué ingresa y qué sale? Ingresa con un concepto donde nos solicitan a la Dirección de Bienes Raíces un concepto de viabilidad predial que es distinto a un concepto de disponibilidad predial. Entonces, el concepto de viabilidad predial va encaminado a la maduración de unas actividades en el SGI, pero para poder cumplir con esto hay que surtir la siguiente ruta. Dale ahí clic, por favor. En el concepto de disponibilidad predial es ya el proceso contractual de obra, que va dirigido a la área de dirección de compras y contratación. Entonces, esta anterior sí tiene temas de adquisición predial. Entonces, quiero explicarla un poquito. Todo inicia con la asesoría predial. La Dirección de Bienes Raíces tiene la responsabilidad en la empresa de brindarles esa asesoría para la explicación de la norma a la ARS y a sus consultores, todo a través de un aviso SAP. Posteriormente, que ya tenemos esta parte, que ya hemos adelantado la asesoría, empezamos con la evaluación de las alternativas, que fue lo primero que vimos. Somos coayudantes y coayudamos en dar la mejor alternativa desde el tema predial, que no le va a presentar tantos problemas al corredor de obra. Después definimos que el área formuladora, bueno, entrega los estudios prediales de la alternativa que se seleccionó. Entonces, cuando ya ingresan, tenemos dos escenarios, predios que no requieren adquisición. Entonces, como ya pasaron por aquí y son aprobados, entonces procedemos también a dar tanto el concepto y la viabilidad de disponibilidad predial. Listo, ahí estaríamos terminando. Pero resulta que cuando se tratan de predios privados o que sí requieren, bueno, ahí aparece la aprobación de estudios por parte de bienes raíces. Cuando se tratan de predios particulares, tenemos aquí una alerta grande que se llama, el rojito que ustedes observan ahí, proceso de adquisición predial. Que un proceso de adquisición predial puede durar 18 meses, porque tenemos que respetar los términos de ley en un proceso de citación, notificación, el debido proceso, y si no aceptó mientras se va a expropiación, los términos de ley. Entonces, los procesos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si no tenía adquisición, pues entonces damos el concepto de viabilidad y el concepto de disponibilidad predial. Antes cuando vemos esta flechita verde que dice aprobación de estudios, bienes raíces. Pero si tiene adquisición, tenemos que tener en cuenta por parte de las ARS todo lo que es el tiempo, más o menos 18 meses,
porque nos toca empezar a adelantar toda la fase de adquisición predial, escoger esos insumos que ustedes nos han otorgado a través de sus consultores, arrancar con la actualización, arrancar con la publicación de la DUP, iniciar con todo el proceso de evalúos, actualización los insumos, actualizar todos los insumos físicos, actualizar la información, pedir los conceptos actualizados, pedir avalúo, solicitar el presupuesto, ya como tal, después de toda esa solicitud, crear acreedores, arrancar con la fase de la oferta de compra, los términos de la notificación, citación, la notificación personal o por aviso en caso de que no aparezca el titular. Si no apareció o está fallecido, entonces los términos de ley toca esperarlos, iniciar el proceso de resolución. Nuestros procesos, la gran mayoría va por expropiación judicial, entonces los términos son un poco largos. Y si va por expropiación administrativa, pues en este momento solo tenemos un convenio por ese lado. Pero entonces sí quiero resaltar y tener en cuenta esos términos. Después de que damos toda esa curva, ahí sí podemos, cuando hablamos de predios de propiedad particular, entrar con el tema de la disponibilidad predial para la obra. Sabemos y entendemos que a veces se requiere el permiso, pero es que el permiso con un particular, la dirección no es tan amigable en ese sentido, porque nos da el permiso hoy, cuando ya conoce la oferta no le parece, entonces nos para la obra y desiste del permiso y empieza a generar un obstáculo y un riesgo para la empresa. Entonces, por eso sí queremos que por parte de las diferentes ARS se tengan en cuenta esos términos. Bueno, muchas gracias por la atención que han prestado y quedo atenta a las preguntas e inquietudes que puedan surgir. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia y doctor Guillermo. Gracias, Claudia. Excelente la presentación. Creo que, mejor dicho, toda la actualización no es una norma sencilla, una norma bastante compleja, que fue actualizada teniendo como base la norma del modelo de maduración de proyectos, mirando cómo participa este tema de gestión predial en cada una de sus fases. Actualmente allí se encuentra descrito en esta norma cuáles son los requisitos y hace referencia a esta norma técnica. Y durante esta actualización que realizó la Dirección de Bienes Raíces, como les comentaba, generaron formatos que facilitaran la ejecución de las actividades que allí se mencionan en la norma técnica. Y por supuesto se intentó dar claridad en algunos aspectos que no estaban completamente desarrollados durante su primera versión. Agradecemos si tienen preguntas. Recordemos que también socializamos la norma técnica N010. Cualquier inquietud la pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano. Nuevamente les recordamos lo importante que es para nosotros el diligenciamiento del formato de apropiación del conocimiento y por supuesto ahí registran su asistencia, ya que es parte de toda la gestión del conocimiento. Recuerden que la gestión del conocimiento viene desde un análisis, identificación, planificación, desarrollo, afianzamiento y evaluación. Perdón, y se me olvidó la transferencia, que viene antes del afianzamiento y de la evaluación, y es parte de lo que realizamos el día de hoy. Por el momento no veo manos levantadas ni mensajes, más que reconocimiento por la charla de estas dos normas técnicas. Qué excelente socialización. Tenemos una mano levantada, el ingeniero Gustavo Barreto. Adelante. Gracias, ingeniera Iveta. Buenas tardes a todos. Más que una pregunta de pronto, pues aunque yo no soy ingeniero predial, quisiera hacer como una sugerencia o una acotación. Y es lo siguiente: yo ya como externo de la empresa, ahorita estoy trabajando con ingeniería especializada, pero como externo he tenido la oportunidad de participar en proyectos en los cuales, digamos, la aplicación de la norma en muchos casos genera costos o genera que el estudio predial, por temas de adquisición de documentación, sobre todo adquisición de escrituras, adquisición de sí, certificados de tradición y libertad. Ahorita creo que también lo del uso del suelo hay que pedírselo a las curadurías, y las curadurías están cobrando como 400 y pico mil pesos por cada predio el uso del suelo. Pues el costo de presentar
toda la documentación que se requiere para lograr llegar a feliz término un producto predial tal como lo solicita la norma es pues es bastante importante. Hace tal vez un año y medio tuvimos un proyecto en el cual era un proyecto de diseño de acueducto. Yo era el interventor y cuando revisábamos, digamos que si se hubiera cumplido al 100% con todos los requisitos de la norma, las estimaciones que se daban era que, digamos, si se iban a afectar como, si no estoy mal en esa oportunidad, como unos 500 predios entre andenes, etcétera, etcétera. Y la adquisición de toda esa documentación hubiera costado una gran cantidad dentro de los recursos disponibles para el proyecto. Casi que a modo de broma estábamos diciendo que se convertía en un estudio predial con diseño, porque era en verdad como más de la tercera parte de los recursos del contrato se hubieran tenido que ir a esa área. Entonces, mi observación va al tema de pronto que no sé si en la misma norma pudiera quedar o si se pudiera de alguna manera tener en cuenta en los contratos, sobre todo en los contratos de diseño y consultoría, que es cuando se definen las afectaciones prediales, etcétera, y se pudiera tener de forma un poco más, poco mejor la planificación de los recursos necesarios para toda esa adquisición de, de- de documentos, porque usualmente se deja, digamos, se deja de pronto un tiempo parcial de abogado, se deja un tiempo parcial de una trabajador social y se deja un tiempo de ingeniero predial, pero toda esa parte de costos de adquisición de documentos no se deja y eso consume muchísimos recursos. Y me preocupa eso, que eso frene o incluso impida que los contratos lleguen a terminarse adecuadamente. Muchas gracias, ingeniero Gustavo. Doctora Milena, Claudia, doctor Guillermo, adelante. Sí, buenas tardes, Gustavo. Tienes razón, efectivamente, en el pasado las áreas no daban la importancia o digamos no reflejaban en su presupuesto de los contratos de diseño, eh, digamos, la valoración adecuada de los estudios prediales. Y pues se pensaba que era algo muy insignificante frente a la contratación de los diseños. Creemos que pues el área tiene las herramientas suficientes y apoyados en esta norma NS 178 para definir pues un corredor de obra estimado y con esto pues todos los documentos asociados a los estudios prediales que deben calcularse y los costos de los mismos, así como del personal de, de los profesionales que deben intervenir en estos estudios y pues de alguna manera llevar un presupuesto adecuado para la contratación de los mismos. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto y no hice por una estimación muy baja como en muchas oportunidades lo vimos que se hizo. Entonces, esa es la respuesta. No sé si alguno, Claudia o alguien quiera complementar. Sí. Quisiera complementar algo, doctor Pardo, y es, por eso en la socialización hacemos como mucho énfasis en los nuevos insumos, totalmente de acuerdo con el ingeniero Gustavo. Los costos en el tema predial de los insumos son altísimos, por eso es que la empresa ha decidido desarrollar, o la Dirección de Bienes Raíces, esta norma, porque los costos con la caja menor que tiene la dirección, pues no alcanzamos. Entonces sí es bueno socializarlo y desde el inicio, tal cual, en los procesos licitatorios a partir de las ARS, vamos a tener más socializaciones de la norma, porque esto es un proceso que toca día a día contextualizar y inclusive coayudarles para que ustedes tengan un estimado desde las diferentes áreas receptoras del servicio en esos costos, porque tal cual como lo explican, no solamente es la disponibilidad de los profesionales, los tiempos, las experiencias, las experticias,
los costos como tal de los profesionales, sino todos los insumos y lo que eso coayuda. Y efectivamente, totalmente claro. El primer obstáculo que hemos tenido con algunos consultores es que no se contemplaron costos para desarrollar estos productos y los profesionales están tiempo parcial. Esto sí está siendo una situación que genera, y pues esto se refleja cuando se demora un poco la entrega oportuna a la dirección y esto impacta a toda la empresa de alguna forma en la ejecución de su proyecto. Pero estamos desde la Dirección de Bienes Raíces prestos a coayudar en todo el estimativo, lo que se requiera desde las diferentes ARS para el costeo y análisis del tema predial. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia y doctor Guillermo. No sé si con esto que atendía la inquietud del ingeniero Gustavo. Sí, muchas gracias. No, de verdad que sí, ojalá, no sé si están aquí los planificadores de las diferentes áreas, pero pues ojalá de verdad, pues se tenga en cuenta en la elaboración de pliegos y en los costos. No sé si eso se pudieran tener en cuenta como costo, como se hacía antes con los estudios de suelos, como que costos variables o que ya no se ha vuelto a hacer, pero es que esto vale más que los estudios de suelos. Por ejemplo, ahora, para un estudio promedio, porque pues en cierto modo casi que hay que entrar a veces a legalizar el espacio público de la ciudad y eso es complicado y costoso. Entonces, pues eso, no, creo que sí se responde la pregunta. Ojalá, lo importante es que se tenga en cuenta. Muchas gracias, ingeniero Gustavo. La doctora Milena tiene la mano levantada. Adelante. Doctora Milena Martínez. Vale, creo que no nos escucha. Bueno, con esto ya podríamos dar por terminado el evento de socialización de las normas técnicas NE 010, NS 178 y NT 012. Muchas gracias a todos los expositores y por supuesto a todos los asistentes a estos eventos. Que tengan un feliz tarde y los invitamos a participar nuevamente en las socializaciones que se llevarán a cabo el día miércoles y jueves de esta semana, relacionadas con evaluación de productos y nuevas tecnologías y la norma de estaciones reductoras de presión. Muchísimas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, Hasta luego, feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Gracias a todos.